La UCO ha descubierto que una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción en torno a la SEPI promovió la creación de una empresa dedicada a la acogida de inmigrantes. Esto ocurrió en plena oleada de pateras en las Islas Canarias en la primavera de 2024. Según la investigación, Carmelo Aznárez, el administrador de la sociedad Mediaciones Martínez, denominada ahora Promociones Inmobiliarias Cuma, constituyó la firma Residencias Tuteladas de Aragón. El objeto social era el de gestionar acogida residencial para inmigrantes y proyectos de integración, justo cuando las llegadas a Canarias se dispararon más de un 500% respecto al año anterior. Bueno. Estaba tardando en salir la conexión con toda esa trama de saqueo que son las ONGs dedicadas a la acogida de inmigrantes. Bueno, supongo que a lo mejor hay alguna ONG que honestamente trata de ayudar al desfavorecido y esas cosas, pero vamos, me da la sensación de que la inmensa mayor parte de esas labores son simplemente un me lo llevo y además bien descarado. La trama del Partido Socialista, pues, porque es todo una única trama. Pero vamos, la subtrama está donde están el socio de Cerdán, Leire Díez, la fontanera, y el expresidente de la SEPI. Esa subtrama creó una empresa cuyo objeto social era precisamente alojar inmigrantes tutelados allí en Aragón. En este caso concreto hay que decir que no llegaron a robar nada a través de eso, por la sencilla razón de que no llegaron a firmar ningún contrato. Pero vamos, el objeto social de la empresa estaba claro, la empresa fue constituida y al final, por algún motivo, no sé si por mala entrada en el gobierno de Aragón o por lo que fuera, o porque, yo qué sé, no tenían tiempo para robar tanto y se concentraron en otras cosas, pues resulta que no llegaron a firmar, que sepamos, ningún contrato público con ninguna administración. Pero ahí estaba ya el intento y me alegra que haya salido este contacto con lo que es el mundo de toda esa inmensa cantidad de dinero que se mueve con la inmigración irregular, porque, hombre, esto abre la puerta. Espero que salgan más datos sobre la corrupción asociada con ese tipo de ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero no gubernamentales solo en el sentido de que no se les aplican los controles de auditoría y de intervención previa que se aplican a otros gastos de la administración, pero en lo demás viven del dinero de la administración, o sea que bien gubernamentales que son. Y hay gente haciendo muchísimo dinero con el tema del alojamiento a inmigrantes, y si no, que le pregunten a algún alcalde de ERC. ¿Alcalde o alcaldesa era? Ya no me acuerdo. Bueno, el caso. Primera vez que aparece el asunto del alojamiento y tutela de inmigrantes irregulares en relación con la macrotrama de corrupción del Partido Socialista. Intuyo que no va a ser la última vez que aparezca esta conexión con este tipo de sector, más que nada porque sería absurdo. Habiendo ahí tanto dinero a repartir, sería raro que esta macrotrama de corrupción no hubiera metido la mano en ese sector tan lucrativo, ¿no les parece? Bueno, resulta que la UCO está destapando pues cosas muy interesantes en esta nueva subtrama de Leire, el socio de Cerdán, y el expresidente de la SEPI, que insisto, es la misma trama. Es la trama de Ábalos, de Koldo, de Aldama, de todos. Aldama participaría en algunos de los negocios, en otros no, pero el caso es que al final todo lleva a Servinavar. Oiga, es una especie de simiente, de vivero de cosas corruptas que pasó de gestoría de barrio a ser el sitio donde se centralizaba todo. Oiga, pasaban por allí todo tipo de mordidas, todo tipo de gentes, todo tipo de contactos, todo tipo de UTEs. Bueno, el caso es que la sociedad pública, Mercasa, contrató a esta empresa, Servinavar, la empresa de Cerdán y de Anchón Alonso, por instrucciones internas. Muy interesante esto que cuenta la UCO.
La empresa pública Mercasa contrató a Servinavar, la empresa de la que era socio Santos Cerdán, para que hiciera un informe sobre las obras de rehabilitación en su sede, siguiendo instrucciones internas. De esta manera, Servinavar, propiedad de Anchón Alonso, recibió más de 18.000 euros por el informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, participada en un 51% por la SEPI. Mercasa forma parte de los 5 pelotazos que los investigadores atribuyen a Leire Díez, considerada la fontanera de Ferraz, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a Alonso. Los 3 están imputados en la Audiencia Nacional por el amaño de contrataciones públicas a cambio de supuestas mordidas. Bueno. Pues ya tenemos detectado un urdangarín en Servinavar. Ya saben ustedes que a Urdangarín se le condenó porque vendía a administraciones públicas informes que en realidad eran una filfa y cobraba una pasta por esos informes. A mí me resultó muy curioso el caso Urdangarín porque, no sé, juzgan y condenan al tío que cobraba por presentar informes que en realidad eran una basura y no valían lo que cobraba el tío. Y sin embargo, a los políticos que desde esas administraciones públicas le pagaban por esos informes, a esos no les juzgaron. Es una cosa curiosísima. Ignoro los entresijos jurídicos que llevaron a que se juzgara al que cobraba y no al que pagaba. Pero bueno, el caso. La sociedad pública Mercasa contrató a la empresa de Cerdán por instrucciones internas para que hiciera un informe que era una filfa, dice la UCO, para un cambio de sede, y pagó 18.000 eurillos. La cantidad no es mucha, pero es un urdangarín. Es hacer un informe que no sirve para nada o que es una idiotez y cobrar una pasta por ese informe. Con lo cual, pues siguiendo la doctrina urdangarín, digo yo que empapelarán a los de Servinavar. Pero claro, me gustaría que alguien me aclarara de quién eran esas instrucciones internas para que se pagara 18.000 euros a Servinavar a cambio de un informe innecesario. Y me gustaría que, a diferencia de lo que pasó en el caso Urdangarín, a los que pagaron por el informe innecesario se les empapela igual que al que cobró. Vamos, me parece lo menos, ¿no? De hecho, pues miren, el que cobra casi tiene menos delito. Oiga, yo presento un informe que es una basura, me dan 18.000 pavos y bueno, pues si cuela. Pero el otro, el que está pagando con mi dinero, ese es el que tiene el verdadero delito. Los dos lo tienen, pero me parece mucho más grave el que paga que el que cobra. El que cobra es un listo, el que paga es un ladrón, me está robando. Bueno, y siguen los casos de acoso sexual en el Partido Socialista. El PSOE aparta ahora a un alcalde gallego. Escuchen. El líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado que el partido ha exigido al alcalde de Bardavás, Ourense, José Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial. Según ha expuesto Besteiro ante los medios, un militante lo ha denunciado por acoso laboral. El socialista gallego ha explicado que, según la víctima, este acoso se produjo como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal ya hace unos meses. Besteiro ha explicado que la militante socialista interpuso una doble denuncia, ya que trasladó este caso a la dirección provincial del Partido Socialista de Ourense y también mediante el canal interno del partido. O sea, que hace unos meses pone la denuncia y ni puñetero caso. Y de hecho pone la denuncia por acoso sexual y entonces cogen y empiezan un acoso laboral para forzarla a irse. Y en la dirección del Partido Socialista de Galicia ni puñetero caso. Y ahora, cuando ya ha estallado todo el asunto, cuando ya se ha destapado la caja de los truenos, cuando ya empiezan a salir denuncias de acoso por todas partes, entonces resulta que, vaya, por fin toma medidas el señor Besteiro. Por cierto, qué desdoro que se llame Besteiro. Besteiro es quizá el único personaje del Partido Socialista histórico, pues hombre, que no era un perfecto psicópata asesino.
Besteiro es el único personaje en el Partido Socialista de la Segunda República que hizo lo posible para que su partido no derivara hacia la revolución prosoviética y para que su partido no se convirtiera en una cuadrilla de asesinos, como se convirtió. Besteiro fue el único socialista demócrata que hubo en la República. Y que ahora este Besteiro gallego, pues en fin, manche el nombre, el apellido de este socialista ilustre y tan rara avis, pues me parece muy mal. Debería dimitir, aunque solo sea para no manchar el apellido Besteiro. Pero vamos, me parece que le queda poco tiempo al líder socialista gallego. Le queda poco tiempo porque tiene una revuelta interna importante a la que se han sumado 2 expresidentes socialistas de la Junta de Galicia. Sí, Touriño y el otro, discúlpenme, no me acuerdo, Laje, puede ser. Bueno, el caso, que a Besteiro me parece que le quedan 2 telediarios, pero de momento, como es hombre de Sánchez, pues ahí sigue resistiendo. Me da la sensación de que no va a ser el único caso. Por cierto, una observación, que ya la hice ayer. Es que dentro del Partido Socialista hay un mayor número de acosadores. Pues yo creo acosadores, es decir, esta gente que, oye, pues en fin, si quieres aquí el puesto este de funcionaria o el puesto este de asesora o quieres tal, pues entonces te tienes que mostrar comprensiva conmigo y cariñosa. Ese tipo de baboso, pues lo hay en todas partes. En todos los partidos habrá casos. Pero el Partido Socialista tiene 2 problemas que probablemente hagan que haya muchos más casos. El primer problema es el de la falsa superioridad moral, eso de envolverse en la bandera feminista y de defensa de las mujeres, que al final lo que hace es tapar este tipo de comportamientos. Como se hace bandera de eso, pues entonces yo levanto con una mano la banderita feminista mientras que con la otra le doy palmadas en el culo a una subordinada. Ese tipo de cosas. Pero además es que dentro del partido se induce una resistencia a denunciar este tipo de cosas, porque claro, ¿cómo vas a denunciar esto que va contra la propia línea del partido? Porque entonces esto daña al partido, y si daña al partido, entonces pues lo mismo yo o mi marido o mi primo, sé que nos quedamos sin nuestro chollo puesto de trabajo en no sé dónde. Y luego, por otra parte, además de ese problema de la falsa superioridad moral y del esgrimir banderas equivocadas, está el problema de que el partido se ha convertido en una basura estalinista donde el que se mueve no sale en la foto y donde pues internamente había miedo de denunciar este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque si denuncias algo y resulta que es que Pedro Sánchez apoya al líder regional ahí y el líder regional apoya al líder provincial ahí y el líder provincial apoya al alcalde Seguarrete, pues entonces lo mismo, al final denuncias tú que ese alcalde Guarrete ha hecho no sé qué y terminan poniéndote a ti en la calle. Con lo cual, pues esa estructura estalinista interna, unida al asunto de la falsa superioridad moral y de las banderas completamente equivocadas, pues hace que no se hayan denunciado las cosas. En otros partidos hay mucha más libertad para que salgan a la luz los casos y por eso hay menos casos. A verlos, los hay en todas partes, hombre. El ser guarrete no es exclusivo de los socialistas. El problema es que el Partido Socialista se ha convertido en una estructura que favorece el que los guarretes lleguen, prosperen y se enquisten ahí sin que nadie chiste. Vamos, si estamos viendo cómo roban las puertas y nadie ha levantado la voz, ni siquiera los socialistas honrados que haya en el partido, que alguno habrá, imagino, no serán todos ladrones, infectos. Pues si no han protestado con eso, ¿cómo va a protestar? Porque hubiera ahí uno de no sé qué diputación esgrimiendo su minúscula cuota de poder para tratar de echar quiquis, ¿no? En fin, una noticia que nos debería llevar a reflexionar. Pues aparte de lo de siempre, es decir, de cómo hoy ser mujer en España es muchísimo más peligroso que antes de que llegara Sánchez al poder, además de reflexionar sobre eso, esta noticia que les vamos a comentar ahora,
pues nos debería invitar a reflexionar sobre el papel de los medios. Escuchen. La Audiencia de Granada ha condenado a prisión permanente revisable a 2 de los 4 acusados por el crimen de los Yesos, donde un hombre fue torturado y degollado y su pareja, exconcejal del PP, fue violada y también degollada. Los otros 2 implicados han sido sentenciados a penas que superan los 50 años de cárcel. Los condenados a prisión permanente revisable más otros 44 años de cárcel son 2 jóvenes marroquíes de 29 años y en situación irregular en España en el momento de los hechos. Ambos reconocieron haber participado en el doble asesinato, aunque negaron la agresión sexual a la mujer. Me gustaría invitarles a reflexionar sobre el hecho de que en 2022, es decir, hace 3 años, 4 personas, 2 de ellas marroquíes, 2 españoles, no sé si españoles de origen, españoles nacionalizados, no tengo ni idea. Pongamos españoles de origen, me da igual. El caso es que entran en un cortijo, allí en un pueblo de Granada, torturan y matan al dueño para que el dueño les diga dónde tiene dinero o cosas. El dueño no lo dice, quizá porque es que no lo tenía. Le matan y luego violan y asesinan a su mujer. El caso es espeluznante. Y se da la circunstancia de que la mujer era exconcejal del Partido Popular en ese pueblo de Granada. ¿Cómo es posible que este caso pues salga ahora a los medios porque se les ha condenado a prisión permanente revisable a los 2 marroquíes acusados de violar y degollar a esa mujer? ¿Cómo es posible que salga ahora? ¿Cómo es posible que no hayamos visto esta manada en todos los medios durante estos 3 años? ¿Cómo es posible que no nos hayan explicado en detalle su historial, sus nombres, a qué se dedicaban? Como había 2 marroquíes, no se podía hacer un caso de esto. Ni siquiera el PP, cuya exconcejal habían asesinado. Lo he dicho muchas veces, la guerra cultural no empieza en el comentario de las noticias, empieza en la selección de las noticias. Y en Occidente han tomado el poder en los grupos mediáticos, pues toda una serie de periodistas, llamémoslo así, que son los que se dedican a seleccionar qué es noticia y qué no, siempre de acuerdo con los postulados progres. Es noticia, pues eso, que 4 españoles cometieran la violación en Pamplona. No son noticia las infinitas violaciones en manada que se producen en España, la inmensa mayor parte de las cuales están protagonizadas por inmigrantes ilegales o inmigrantes legales en alguna ocasión. La censura de ciertos aspectos de la realidad es absolutamente imprescindible para que las políticas progres puedan continuar, porque claro, si tú informas a la población con toda la crudeza de los detalles de esto que está siendo fomentado por la inmigración ilegal, por la avalancha de inmigración ilegal, pues ni de coña podrían los políticos mantener esa avalancha de inmigración ilegal. Conclusión, pues hay que taparlo. Y hay que alterar la realidad en todo, incluido en el lenguaje. Esto de los menas, los niños que llegan a Canarias, estas cosas, ¿verdad? Cuando los ves y son bigardos de 30 años con pelillos en los huevos. En fin, pero te lo presentan como si pues, tuviera el pobre niño subsahariano esperando que Papá Noel le traiga un muñequito de la Bubu. Todo igual. Es una permanente, perpetua manipulación. Y este caso, pues es particularmente llamativo por lo brutal. Hace 3 años, un crimen brutal,
tortura y asesinato de un señor en un pueblo de Granada, violación y degollamiento de su mujer, ex concejal del PP, y pues las noticias salen ahora que han sido condenados los autores. En fin, bueno, están atizándole mucho a Feijóo por algo que dijo ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, en la cena de Navidad del PP de Madrid, ¿puede ser? Sí. Le están atizando un montón por estas palabras. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intentó hacer una broma en la cena de Navidad del PP de Madrid, pero el comentario se le ha vuelto en contra en redes sociales. Feijóo aseguró que hay pocas tierras como Galicia y a algunas personas, entre ellas muchos andaluces, no les ha sentado bien el comentario enunciado por el líder popular. Que hay muy pocas tierras como Galicia. Galicia realmente es un bosque, 47% de la madera de España, que está regada por agua dulce, 600 ríos interiores, y circunvalada por agua salada. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y, por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España. Bueno. La que se ha montado. Dice Feijóo, Galicia tiene más kilómetros de costa que Andalucía, lo que pasa es que los andaluces no saben contar. Bueno, en fin, le están poniendo a parir por meterse con los andaluces, tal. A mí me parece una chorrada, sinceramente, me parece simplemente una ocurrencia chistosa que tiene Feijóo, y Feijóo, pues es así, en fin, no le llamó Dios por el camino de las ocurrencias chistosas, y entonces pues le sale, los andaluces no saben contar. Bueno, no me parece que tenga mayor importancia el asunto. El otro día en el Congreso pues también tuvo ahí, se enredó con intentando hacer una ocurrencia chistosa sobre una serie que protagonizaría hipotéticamente Sánchez, y entonces dijo algo así como a Totopo, yo qué sé, a Topocat. Le salió una cosa rarísima y entonces ya luego le cortaron el micrófono porque se acababa el tiempo de Feijóo, y también hubo muchos memes, etcétera. Vamos a ver, Feijóo pues no es la alegría de la huerta, precisamente. Es un hombre pues socarrón, y en los discursos parlamentarios desliza de vez en cuando unas ironías, pues hombre, muy bien tiradas. Se le da bien la tribuna, se le da bien la ironía, un poco a lo británico. Ahora, los chistes, las ocurrencias, no es lo suyo, no tiene gracejo, ¿qué le vamos a hacer? No es Chiquito de la Calzada, Feijóo. Entonces yo, bueno, lo que le diría a sus asesores, hombre, pues que prescindan de ese tipo de cosas. Que Feijóo se centre en lo suyo y no trate de hacer ocurrencias chistosas, y menos aún de improvisarlas. Me niego a pensar que un asesor suyo le haya avisado lo de que los andaluces no saben contar. En fin, por favor, un poquito más de cuidado, queridos asesores. Y a los críticos de Feijóo, pues hombre, no, Feijóo tiene muchas otras cosas para criticar que no esto. A Feijóo lo criticable es como con el peor gobierno de nuestra historia, con todo lo que está haciendo Sánchez, y el Partido Popular no pasa de 130 escaños en las encuestas. Oiga, eso algo indica que no va muy bien el asunto. Eso es lo criticable. Lo criticable es que Feijóo esté todo el día pactando con Sánchez en Bruselas, porque pactan el PP y el PSOE en Bruselas, y toda la basura que nos llega de Bruselas es pactada entre los dos. A Feijóo lo que hay que criticarle es que haya llegado a tantos acuerdos con el Partido Socialista, con este Partido Socialista, con el sanchismo y tal, a lo largo de esta legislatura. A Feijóo lo que hay que criticarle es que siga hablando de sanchismo en lugar de identificar el problema, que es el Partido Socialista. No hay PSOE bueno. Feijóo tiene muchas cosas criticables como para centrarnos en que, en fin, no le llamó Dios por el camino de las ocurrencias chistosas. Bueno,